Muy buen día, nuevamente, estimados estudiantes. El- en nuestras últimas clases nosotros hemos podido desarrollar algunas formas mediante las cuales se puede cumplir con la obligación. En un principio hemos estudiado aspectos generales mediante la teoría general de las obligaciones, desarrollando y estudiando algunas peculiaridades que hacen a esta disciplina de la teoría general de las obligaciones, ¿no? Hemos visto cuáles son los elementos de las mismas, hemos analizado la diferencia que tienen con los derechos reales, su naturaleza jurídica. Hemos revisado también la clasificación de las obligaciones y hemos analizado los efectos de las mismas que se estudian desde su cumplimiento o incumplimiento. Recordarán aquello, ¿no? El efecto que hemos estudiado primordialmente es el del pago. Y veíamos que el pago tiene ciertos elementos esenciales, así como elementos accidentales. Hemos estudiado que hay ciertos elementos que necesariamente deben existir en el pago, como la existencia de un solvens, de un accipiens, el principio de exactitud y la existencia de una obligación previa. Hemos analizado también que hay otros elementos que van a concurrir al momento del pago, ¿no? De esta manera hemos analizado y hemos revisado la imputación de pagos, el recibo, el tiempo de la obligación y también el lugar en el que debe cumplirse la misma. Después de terminar esta temática, correspondía estudiar otras formas de cumplir la obligación, ¿no? Otros modos de pago o cumplimiento. Es así que nosotros hemos empezado con el análisis de la oferta de pago y consignación. Hemos visto cuáles son los requisitos para que opere esta forma de cumplimiento, cómo es que podría acontecer que se desconoce el domicilio del deudor, digo, del acreedor, o cómo es que el acreedor también podría incurrir en mora, ¿no? Hemos visto que hay varios casos en los que podría operar la oferta de pago, pero también hay ciertos requisitos que deben cumplirse. Y es que al final, al ser un modo de pago que tiene la característica de ser judicial, la oferta de pago debe cumplir también con el principio de exactitud. La oferta de pago es seguida de una consignación y nosotros hemos estudiado en nuestra última clase cuál es el procedimiento que se sigue según nuestro Código Procesal Civil. Hemos visto cómo es que en caso que el acreedor se rehúse a recibir la prestación, esto puede llegar a ordinalizarse, ¿no? Puede llegar a hacerse contencioso y generar un conflicto que sea resuelto o que sea conocido por el juez civil, pero ya no en la vía voluntaria, ¿no? Además de revisar la dación, digo, la oferta de pago y consignación, hemos estudiado la dación en pago, ¿no? Que viene de la datio insolutio, insolutum, perdón, y nosotros veíamos que excepcionalmente puede pagarse con una cosa diversa a la debida. Esto siempre y cuando el acreedor así lo consienta. Hemos visto además cuáles son los requisitos y hemos analizado cuáles son las diferencias con una novación propiamente dicha, estudiando además las diferentes perspectivas que se han desarrollado sobre la naturaleza jurídica de este instituto jurídico. De esta manera hemos ingresado a la sesión de bienes, ¿no? Y nos hemos quedado en esta temática, comenzando con su análisis. Hemos manifestado en nuestra última clase que pueden haber situaciones que hagan que una persona se encuentre en un estado en el que no pueda cumplir la obligación a la cual está sujeta porque existe iliquidez en su patrimonio, es decir, que su patrimonio no puede llegar a determinarse de manera clara, ¿no? En montos de dinero, eh, por lo cual existen medios también establecidos por la ley que le permiten liberarse de la obligación.
La otra opción, la otra posibilidad es que el deudor caiga en un estado de insolvencia y que no pueda cumplir las obligaciones a las cuales él mismo se ha comprometido o las obligaciones que formen parte de su patrimonio, ¿no? Entonces, este deudor tiene que obrar de buena fe, ¿no? E inclusive su propio interés es el que le impone un deber de lealtad frente a sus acreedores, por lo que deberá, por lo que deberá poner en conocimiento de este aspecto ante sus deudores y la ley le otorga un mecanismo para ello y justamente es el pago con cesión de bienes, ¿no? El pago con cesión de bienes es una prerrogativa, decíamos, al momento de analizar ya el concepto. Es una prerrogativa que está instituida a favor del deudor insolvente. En realidad, este no es un mecanismo a favor de los acreedores, ¿no? Es un mecanismo a favor del deudor que no tiene medios para poder cumplir la obligación. Entonces, para evitar que se recaiga sobre un bien específico, para evitar la ejecución forzosa de un solo bien, se va a liberar de la obligación entregando a sus acreedores todos sus bienes sin renunciar a su propiedad, con cargo de que los acreedores puedan llegar a realizar estos bienes, es decir, vender estos bienes y además se hagan con el precio obtenido. Es decir, que ellos satisfagan esas obligaciones que se encontraban pendientes con la venta de los bienes que forman parte del patrimonio de su deudor. Es imprescindible que los acreedores que reciben esta cesión sean quirografarios. Ojo, si es que hablamos de acreedores hipotecarios, los mismos, o de acreedores anticresistas, o finalmente prendatarios, es decir, que tienen como garantía una prenda, no podrán ingresar en esta masa de acreedores, ¿no? Ya que es la concurrencia de este tipo de acreedores con preferencia o con algún privilegio, vamos a ver cuál es la diferencia entre el privilegio y la preferencia en su momento, impide que el bien sea dispuesto y hará prevalecer el derecho sobre el crédito. Por ahora, ¿no? Les adelanto, el privilegio emana de la ley. El privilegio se refiere a ciertos créditos específicamente enumerados por la ley que están por encima de cualquier otro crédito. Por ejemplo, encontramos aquí los gastos, el acreedor respecto a los gastos funerarios del difunto, ¿no? Eh, encontramos también los beneficios sociales por el último año del que fuera deudor, de los que fuera deudor el difunto, ¿no? Entonces, hay un orden y en primer lugar están los privilegios. Posteriormente estarán las preferencias, ¿ya? Las preferencias ya se refieren a la hipoteca, la anticresis, la prenda, ¿no? Primero en el tiempo, primero en el derecho. Quien registra primero tendrá su garantía, la garantía de su obligación a su favor y esta prevalecerá respecto a aquellos que sean quirografarios, aquellos acreedores quirografarios. En la cesión de bienes tiene que tratarse de varios acreedores quirografarios, ¿no? Es decir, acreedores que no cuenten con una garantía específica, sino que tengan como garantía el patrimonio de su deudor, la garantía general de los acreedores, ¿no ve? Eso lo vamos a desarrollar con mayor detalle, pero ya les estoy adelantando entonces algunos aspectos. Si los acreedores, cuando son vendidos los bienes, no son satisfechos, el deudor todavía va a quedar obligado respecto a la diferencia. Y si adquieren nuevos bienes, estos van a tener que ser abonados hasta el pago completo. Eh, tengo tres acreedores quirografarios, Gabriela, John y Cristal. A cada uno le debo la suma de $100,000, imaginemos. Solo tengo $200,000 en todo mi patrimonio, ¿no? Entonces les entrego mis bienes, les digo, tomen mi casa y mi auto, y ellos lo venden, y venden ambos bienes, y con eso se pagan, pero esto solo alcanza los $200,000. Esto no significa que yo me he liberado, ¿ya? Esto no significa que yo me he liberado totalmente, sino que todavía resta un saldo de $100,000 que podrá ser cobrado con el resto de los bienes que yo vaya adquiriendo,
¿ya? Exceptuando, claro está, los bienes inembargables, que también vamos a estudiar en un tema específico. Entonces, el artículo 1437 de nuestro Código Civil establece que cuando el deudor no comerciante se haya imposibilitado de pagar sus deudas o las deudas que tiene contraídas, puede hacer la cesión de todos sus bienes en favor de sus acreedores, ¿no? Esa es la figura, entonces, estimados estudiantes, de manera clara. Sin embargo, tiene reglas específicas y además hay diferentes formas de cesión de bienes. La cesión de bienes, en primer lugar, puede ser voluntaria, así lo establece el artículo 1438, parágrafo 1 del Código Civil, ¿no? La cesión de bienes voluntaria es aquella por la cual el deudor voluntariamente encarga a sus acreedores o puede ser a alguno de ellos liquidar y repartir sus bienes entre todos los créditos que no ha podido pagar. Esta se hace mediante un contrato que no exige formalidades. Sin embargo, es recomendable que se haga mediante una escritura pública. A ver, entonces la cesión de bienes voluntaria no es más que un contrato. Cumple con, tiene que cumplir, mejor dicho, con las formalidades del contrato, ¿no? Es decir, los sujetos que formen parte y que tengan o que otorguen su consentimiento, tiene que haber un objeto que van a ser justamente las prestaciones a las cuales cada uno se obliga. Por ejemplo, el deudor cesionario, es decir, el que va a ceder los bienes, se obligará a que cada bien que ingrese en su patrimonio sea entregado a a la masa de acreedores, ¿no? Por otro lado, los acreedores se comprometerán a vender estos bienes hasta la satisfacción de sus créditos. Entonces habrán ahí ciertas prestaciones, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay ciertas prestaciones de dar, por ejemplo, el deudor tendrá prestación de dar, los acreedores tendrán prestaciones de hacer, es decir, que tendrán que vender los bienes, ¿verdad? Entonces tienen que cumplir, ¿no? Con el consentimiento no viciado, con un objeto según los requisitos establecidos por ley, y claro está, tendrán que desarrollarse bajo una causa lícita. Finalmente, no se exigen formalidades específicas para este tipo de contratos, pero siempre es recomendable que se lo desarrolle mediante una escritura pública. Entonces, esa es la cesión voluntaria de bienes, ¿no? Yo me reúno con Cristal, John Bautista, Gabriela, que eran mis acreedores, y les digo, ¿saben qué? No tengo plata, no tengo liquidez y lamentablemente solo tengo estos bienes, así que se los entrego para que ustedes los administren. Puedan vender estos y con eso ustedes paguen esas deudas que yo tengo con ustedes. Entonces, nosotros haremos un contrato en ese sentido, ¿no? O bueno, estaremos celebrando un contrato porque estamos de acuerdo. Entonces ellos dirán, bueno, ni modo, ¿qué vamos a hacer, no? Lo idóneo es que se cumpla con el principio de exactitud de la obligación, me dirá Gabriela o me dirá Cristal, que han estudiado obligaciones, pero después dirán, ya, ni modo. Como no hay liquidez o como eres insolvente, tendremos que aceptar esta forma de pago. La otra clase de cesión de bienes es la cesión judicial, ¿ya? Y esta se efectiviza cuando el deudor interpone una demanda de concurso voluntario. El deudor entonces puede acudir ante la autoridad judicial y citar a todos sus herederos, mejor dicho, a todos sus acreedores, ¿no? A todos sus acreedores con una lista de todos ellos y con un inventario también de todos sus bienes para entregar estos bienes ante la autoridad judicial. No pudiendo los acreedores rechazar esta citación, exceptuando el caso de fraude, ¿no? Solo si hubiera fraude, si está escondiendo bienes, o si la insolvencia es debido a la culpa o negligencia del deudor, es que ellos podrían negarse a esta cesión de bienes.
También procede cuando el acreedor interpone el concurso necesario en caso de existir 3 procesos ejecutivos contra el deudor, ¿ya? El proceso ejecutivo, estimados estudiantes, ¿se acuerdan? Ya hemos visto hasta ahorita, así a modo genérico, ¿no? Hemos visto el proceso voluntario, ¿se acuerdan? Les he dicho que, bueno, en el proceso voluntario no hay contención, ¿no? No hay pelea, no es que estemos ante derechos controvertidos. Va uno donde el juez le pide que se le reconozca una situación y el juez le acepta. En el proceso ordinario, nosotros habíamos dicho, estimados estudiantes, que las dos partes se presentan ante el juez, cada una brinda sus alegaciones y existe ahí una controversia, un conflicto, una litis. Ya al final el juez tendrá que decidir, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Pero en el proceso ejecutivo estamos ante una figura diferente a tanto el proceso voluntario como el proceso ordinario. En el proceso ejecutivo estamos ante un derecho cuya certeza es muy alta, ¿no? Es decir, estamos ante un derecho que es casi cierto. Estamos ante un derecho que tiene un sustento material, ¿no? Que está sustentado mediante mediante un documento en el cual se le reconoce ese derecho. Entonces el juez recibe ese documento en el proceso ejecutivo en el cual contiene ese derecho, en el cual se puede evidenciar la existencia de ese derecho que tiene el demandante, y el juez procede directamente a la ejecución. Por eso se llama ejecutivo, ¿no? ¿Cómo procede a la ejecución? Rematando los bienes de quien le adeuda. Entonces, aquí podemos ver materializada, en este tipo de procesos podemos ver nosotros materializado ese Haftung, ¿no? Esa responsabilidad, ¿se acuerdan que hay 2 situaciones jurídicas que se generan? Bueno, hay 4 situaciones jurídicas que se generan, ¿no? En la obligación. El deudor tiene dos situaciones, ¿no? El débito y la responsabilidad. Y el acreedor tiene 2 situaciones jurídicas que son la facultad de recibir en primer lugar y la facultad de exigir en segundo lugar. Entonces, en el proceso ejecutivo nosotros vemos en su máxima expresión esa facultad que tiene el acreedor de exigir y la responsabilidad que tiene el deudor, es decir, el deudor verá agredido su patrimonio, ¿no? Verá agredido su patrimonio por parte del acreedor. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene 3 procesos ejecutivos? Si un deudor tiene 3 procesos ejecutivos que le siguen sus acreedores, cualquiera de ellos podrá pedir que se abra el concurso de acreedores, es decir, que todos los acreedores que estén en proceso ejecutivo sean llamados a un proceso concursal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se tenga que ceder forzosamente los bienes, todos los bienes del denominado deudor. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes formas mediante las cuales se da la cesión de bienes. La más simple y siempre la más recomendable será la cesión de bienes voluntaria, aunque se ve muy pocas veces, ¿no? Pocas veces se pondrán de acuerdo los acreedores y el deudor para que el deudor le ceda sus bienes. La cesión puede ser también judicial, es decir, el acreedor puede acudir ante, o mejor dicho, el deudor puede acudir ante la autoridad judicial y pedir que sean citados todos sus acreedores para entregar sus bienes. Y la última forma es aquella mediante la cual el acreedor, uno de ellos, solicita a la autoridad judicial que se junten todos esos procesos ejecutivos que tiene el deudor y bueno, se abra el concurso de acreedores. A ver, vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿ya? Vamos a ver a qué nos referimos con cuando tratemos estos efectos de la cesión de bienes, ¿ya? Y bueno, cuando veamos el procedimiento como tal de bueno, el proceso concursal. A ver, estimados estudiantes, en primer lugar, el primer efecto de la cesión de bienes es que el deudor se va a privar de disponer los bienes cedidos.
no puede realizar actos de disposición sobre sus bienes. Así lo establece el artículo 1141, parágrafo 3 del Código Civil. El momento en que se ceden los bienes, esto significa que el deudor se está comprometiendo a no disponer, ¿no? Esa no disponibilidad de los bienes, no vender esos bienes, no gravar esos bienes, no alquilar esos bienes. Entonces, se va a limitar esas facultades que él tiene sobre el bien. Además, estimados estudiantes, el deudor no pierde la propiedad. O sea, si bien se va a limitar a la disposición, ustedes, a ver, y esto tiene que ver con derechos reales, ¿no? Entre las características del derecho de propiedad, ¿cuáles encontramos? Encontramos la flexibilidad, ¿se acuerdan? La flexibilidad es una de las características del derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? Que el propietario puede mantenerse con el derecho de disposición y otorgar el uso y el goce, ¿no? Pero en este caso, inclusive el propietario mantiene esa propiedad y limitando esas facultades de disposición, ¿no? Él no va a perder ese derecho propietario. El derecho propietario, recordarán ustedes, es un poder de derecho, ¿no ve? No es un poder de hecho, como la posesión. Entonces, al ser un poder de derecho, ese poder de derecho todavía se mantiene, pero con algunas restricciones. Es decir, él todavía va a ser propietario de los bienes hasta el momento en que sean enajenados o vendidos, ¿no? Por los acreedores que los administren. Así lo establece el artículo 1441 del Código Civil. En caso de existir más activos que pasivos, el restante, es decir, el producto, lo que reste, el saldo, se tiene que devolver al deudor, ¿ya? Entonces puede ser que yo entregue mis bienes a mis deudores, digo, a mis acreedores, pero que al final termine quedando un saldo, ¿no? Ese saldo debe ser devuelto. No debemos olvidar aquello. La cesión de bienes debería hacerse por escrito, ¿no? Y esto para garantizar la seguridad de los que intervienen en la misma. Debe establecerse la nómina de bienes y también la voluntad del deudor, ¿no? La voluntad del deudor, entre otras de las características, encontramos que los acreedores posteriores deben respetar el vínculo de indisponibilidad del deudor, ¿ya? ¿A qué nos referimos eso? Si es que hay, si es que se da la cesión de bienes por parte del deudor, el mismo posteriormente puede contraer nuevas deudas, ¿no? Pero estos acreedores nuevos, posteriores a la cesión de bienes, van a tener que respetar que el deudor no pueda disponer de sus bienes. Es decir, que no pueden accionar ejecutivamente respecto a esos bienes que hayan sido cedidos. ¿Ya? Los acreedores cesionarios no pueden accionar entonces sobre los bienes que son objeto de la cesión. Se han vinculado mediante la cesión para practicar la liquidación. A ver, como hemos visto, el momento en que se da la cesión de bienes, también los acreedores van a estar vinculados a esta relación jurídica. ¿Qué significa? Que los acreedores o uno de ellos no va a poder pretender posteriormente que se remate un bien específico para satisfacer su derecho, ¿no? Tiene que estar de acuerdo con la forma en la que se va a disponer por quien ha sido designado para administrar los bienes, ¿no? Entonces, ellos se han vinculado a esto, es decir, ellos no van a poder atacar un bien específico. A ver, vamos con un ejemplo más concreto, ¿no? Cristal, Gabriela y John son mis acreedores. Yo les he entregado una casa y un auto, ¿no? Que era todo mi patrimonio, eran mis activos. Entonces, John no podrá decir, no, un ratito, este auto, él me ha dicho que yo tenía preferencias sobre este auto, entonces se remata el auto y primero me pagan a mí. No. John no podrá hacer eso y tampoco podrá iniciar un juicio nuevamente
atacando ya el automóvil, digamos, vendiendo, pidiendo que se venda el automóvil. A eso va este vínculo de indisponibilidad y además este vínculo de la cesión de bienes, ¿ya? La administración de los bienes corresponde a los cesionarios o al liquidador, ¿no? Puede ser que yo les entregue a ellos tres mis bienes o puede ser que designemos a alguien diferente, ¿no? A Diego, por ejemplo. Podemos decir, bueno, que Diego sea el liquidador, es decir, el que venda los bienes y después el que reparta el producto de esa venta. El deudor tiene el derecho a controlar la rendición de cuentas y a la rendición de cuentas. Estos son los derechos con los que se mantiene el deudor, ¿ya? El deudor, entonces, para evitar fraude por parte de sus acreedores, puede estar constantemente cuestionando también, ¿no? Controlando, digámoslo, es la palabra idónea, es decir, realizando las revisiones de los datos contables que existieran sobre la liquidación de los bienes, ¿no? Y por otro lado, tiene derecho también a que le rindan cuentas, es decir, que se diga en qué o de qué manera han sido enajenados los bienes. El deudor puede retractarse de la cesión, eso sí pasa, pero ¿cómo? Ofreciendo el pago. Antes que los bienes hubiesen sido subastados, antes que los bienes hubiesen sido vendidos, ¿ya? Entonces, antes de que Cristal, John y Gabriela vendan todos mis bienes, yo puedo decirles, no, un momento, tengo el dinero, aquí tienen, les pago a cada uno y de esa manera puedo retractarme de esa cesión de los bienes. Algunas reglas que nosotros debemos tomar en consideración son las siguientes, ¿no? La cesión de bienes solo comprende los bienes embargables, ¿no? Uno no puede entregar, estimados estudiantes, bienes inembargables. Entonces, les invito a ustedes a revisar el Código Procesal Civil en el artículo 318. Ahí nosotros vamos a poder ver que hay una lista de bienes inembargables que vamos a estudiar en su momento, pero podemos mencionar entre algunos de ellos, por ejemplo, al salario de las personas, ¿no? El salario de las personas termina siendo inembargable según lo previsto por el artículo 318 de nuestro Código Procesal Civil. Entonces, tenemos los sueldos y el salario, exceptuando, o sea, el salario solo puede ser embargado por asistencia familiar. Bueno, tampoco se puede embargar las pensiones, jubilaciones, montepíos, rentas de vejez o invalidez y beneficios sociales establecidos por la ley. Las prendas de uso personal, ¿no? O sea, la ropa que tenemos, los muebles imprescindibles para nuestra vivienda, por ejemplo, no sé, nuestra cama, nuestra hornillita, no sé, lo básico, ¿no? Para nuestra subsistencia, no podrá ser embargable, ¿no? No te pueden quitar todo para satisfacer las deudas de los acreedores. Los bienes suntuarios o suntuosos, es decir, aquellos que implican lujos, sí son embargables, ¿no? Si tienes tu Play 5, por ejemplo, si tienes tu Xbox o si tienes, no sé, una televisión de plasma no sé, de 80 pulgadas, ¿no? Esto no podrá ser considerado como un bien inembargable, no podrás decir esto es necesario para mi subsistencia y la de mi familia, ¿no? Esto es un bien que sí puede embargarse. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor también son inembargables. Entonces recuerden, cómprense siempre libros, porque eso, siempre y cuando tenga que ver con nuestro trabajo, no va a ser embargable y así lo establece la ley. Entonces, estimados estudiantes, son aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Dentro de la cesión de bienes no entran estos bienes inembargables previstos por el artículo 318 del Código Procesal Civil. En caso del deudor
que oculte sus bienes de la cesión, los acreedores pueden pedir la entrega de estos bienes, pueden pedir la entrega de estos y accionar incluso penalmente, ¿ya? Puede ser que el deudor obre fraudulentamente y esconda algunos bienes que deberían entrar dentro de la cesión, ¿no? Uno diga, ah, no, mi computadora no pueden embargármela, y de paso no sea su instrumento de trabajo, ¿no? Entonces, en estas situaciones, reitero, los acreedores tienen esa facultad de exigir la entrega de este bien y también acudir ante ante las instancias de orden público, ¿no? Claro está, tipificando esta acción dentro de uno de los tipos penales que ustedes ya conocen muy bien. Ya para ir concluyendo esta forma de cumplimiento, veamos a qué nos referimos con los procesos concursales, ¿no? El proceso, ya hemos visto, miren, estamos aprendiendo algunas cosas de derecho procesal incluso. Ya hemos visto que hay procesos voluntarios, ¿no ve? Hemos visto que hay procesos ordinarios. En el proceso voluntario hemos dicho, no hay pelea, estamos ante dos personas, bueno, estamos ante una persona, mejor dicho, que acude ante el juez y pide que se le reconozca una situación jurídica y si no hay problema, si no hay contención, el juez le reconoce eso mediante una resolución. Esto se da, por ejemplo, en la aceptación de herencia, ¿no? Si uno acepta la herencia, no es que va a haber un conflicto ahí. Habrá conflicto sobre los bienes de la herencia, eso es otra cosa. En segundo lugar, hemos visto procesos ordinarios. Los procesos ordinarios implican una contención, una problemática. También hay procesos extraordinarios, ¿ya? Pero eso creo que lo van a estudiar mejor ya en derecho procesal. Pero el proceso ordinario implica ya controversia y son procesos de conocimiento con las máximas facultades para las partes. Es decir, que las partes podrán probar ante la autoridad judicial mediante todos los medios de prueba, ¿no? Finalmente tenemos el proceso ejecutivo que hemos estudiado, mediante el cual hay un derecho verosímil, casi cierto, es un derecho muy seguro, ¿no? Cuya existencia es muy segura, por lo cual se procede directamente a la venta de los bienes que forman parte del acervo, o mejor dicho, del patrimonio del, de la del deudor. Pero también hay otra forma de procesos que van a estudiar en derecho procesal, que son justamente los procesos concursales y que implica el llamamiento de los acreedores mediante una figura, bueno, sí, una figura jurídica que se la entiende mediante el intelecto, que es el fuero de atracción, ¿ya? El fuero de atracción implica ese llamamiento o esa concentración que se va a generar de todos los acreedores del deudor, ¿no? A ver, los procesos concursales se encuentran previstos por los artículos 432 al 447 del Código Procesal Civil. Y hay diferentes formas de concurso, ¿no? El concurso voluntario o el concurso necesario. El concurso necesario puede ser planteado por cualquier acreedor cuando 3 o más acreedores hayan iniciado procesos ejecutivos. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto, no? Hay una sesión judicial que va a abrir el concurso cuando haya 3 procesos ejecutivos. Entonces, cuando hay 3 procesos ejecutivos, uno de los acreedores podrá solicitar a la autoridad judicial que, bueno, el deudor entregue todos sus bienes y que los acreedores puedan lograr la venta, la subasta de los mismos para satisfacer las deudas pendientes, los créditos que tienen a su favor. En caso que un deudor promueva, el concurso va a ser voluntario. Eso es diferente al concurso necesario, ¿ya? El concurso necesario se da cuando hay 3 procesos ejecutivos y cualquier acreedor puede pedir que se abra este tipo de procesos.
Pero también puede darse el concurso voluntario, ¿no? Y el concurso voluntario, como hemos dicho, esa sesión de bienes judicial voluntaria va a ser realizada por el deudor. Y el deudor lo que va a hacer es una protesta de entregar los bienes, es decir, va a ofrecer entregar todos sus bienes, va a entregar una nómina de todos sus acreedores y también una relación de todos los bienes y derechos que él tiene para que estos sean administrados por sus acreedores. Si se admite el concurso, lo que va a pasar es que se notifica a los acreedores, ¿no? O también a los o también a los, o mejor dicho, se va a notificar a todos los acreedores y también al deudor a quien se le haya aceptado esta situación. Entonces se notifica a la parte acreedora o también puede ser a la parte deudora. Se advierte que quienes comparezcan después de la junta van a tomar el concurso en el estado en que se encuentre, ¿ya? ¿Para qué se les cita entonces a los acreedores? ¿Para qué se cita también al deudor que no tenía conocimiento de que se le ha aceptado el concurso? Se les notifica con la finalidad de que se abra, o sea, se proceda a una reunión en la que acudan todos los acreedores, ¿no? Se acumulan todos los procesos ejecutivos, coactivos, incluso los que sean preliminares o cautelares que tuvieran relación con el concurso. Estimados estudiantes, hay diferentes tipos de procesos judiciales en materia procesal civil, como ustedes pueden ver. Entonces, a ver, el ejecutivo ya hemos dicho que es, ¿no? Hay certeza del derecho y, bueno, hay un medio, bueno, y se exige el cumplimiento de la obligación, se procede a la ejecución, es decir, a la venta de los bienes del deudor. Los procesos coactivos, estimados estudiantes, se refieren a un caso muy similar, solo que se abrevian los procedimientos y los medios de defensa del deudor son menos, o sea, son menores, son un catálogo menor. Esa es la diferencia entre el coactivo y el ejecutivo, ¿no? Eh, hay procesos, bueno, incluso los procesos preliminares, ¿no? Los procesos preliminares son aquellos mediante los cuales se puede preparar una demanda. Es decir, antes de iniciar un proceso, nosotros nos preparamos, ¿no? Tenemos que conocer quién es nuestro deudor, tenemos que conocer dónde es su domicilio, o bueno, hacemos reconocer las firmas, etcétera. Entonces, va por ahí los procesos preliminares. Los procesos cautelares son aquellos que buscan el resguardo de nuestro derecho, es decir, cuando hay verosimilitud, a lo que se procede es a la hipoteca judicial, podría ser, o mejor dicho, al embargo preventivo o a ciertas medidas que traten de que la situación en los hechos, en lo fáctico, no se modifique para que la sentencia posteriormente tenga eficacia, o sea, para que la sentencia se pueda cumplir, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de procesos que los van a estudiar. En materia procesal civil entonces, hay esa complejidad. Eh, Se ordenan entonces las medidas cautelares necesarias sobre los bienes, es decir, para que el deudor no pueda venderlos, entonces se establecerán las medidas necesarias, por ejemplo, una prohibición de contratar para él, es decir, para que el deudor ya no disponga de estos bienes, ¿no? Nosotros habíamos dicho que hay una no disponibilidad de los mismos. Se designa un síndico provisional, ya el síndico va a ser el administrador de esos bienes y él va a levantar un inventario de todos los bienes y derechos del concursado y va a ser además depositario de los mismos. Se va a intimar al deudor para que entregue los documentos en relación a los créditos y bienes en un plazo no mayor a 10 días. Los deudores tendrán que demostrar sus títulos, los títulos mediante, mejor dicho, el deudor tendrá que demostrarlos con qué títulos tienen créditos sus acreedores, ¿no? Presentando los mismos ante la autoridad judicial. El dinero de los remates se transfiere a nombre del juez competente del concurso. Entonces, ese dinero, una vez que se vendan los bienes, se van a ir subastando los mismos. Lo que va a suceder es que se va a depositar ese dinero a nombre del juzgado que esté a cargo de este tipo de procesos. Se convoca a los acreedores señalando día y hora dentro de los 30 días después de la publicación del último edicto.
Entonces, esto va a ser publicado en prensa, ¿no? Para que los acreedores concurran al concurso. Dentro de los 30 días, entonces, se señala ese día y hora. Si se admite el concurso, todas las deudas se hacen exigibles, incluso las que no tienen plazo vencido y las sujetas a condición, ¿ya? Si el juez dice entonces ingresemos al concurso, es decir, que se dispongan de los bienes y que al final haya un orden establecido por el síndico, etcétera. Los plazos que todavía estaban pendientes ya no, o sea, ya no pueden ser, ya no van a correr a favor del deudor. ¿Se acuerdan que una regla era que los plazos corren generalmente a favor del deudor? En el caso de la cesión de bienes, ya no van a correr a su favor. Ya no van a correr a su favor, van a considerarse como plazos vencidos, igual las condiciones, ¿no? El deudor en el concurso necesario o los acreedores en el concurso voluntario van a responder entonces a la demanda en 15 días a partir de su citación. La oposición puede generar la revocatoria del concurso devolviendo los procesos acumulados. Puede ser que el deudor se oponga, ¿no? O que tal vez alguno de los acreedores también se oponga. Entonces, en esta situación, los procesos vuelven al estado en el que se encontraban. Una vez que ha pasado esta etapa en la cual, a ver, primero se notifica, ¿no? Se notifica a todos los acreedores o al deudor, según el caso. Ellos tendrán 15 días para contestar y acá podrán o no oponerse. Si su oposición es declarada válida, si su oposición es reconocida por la autoridad judicial, entonces se vuelve al mismo estado en el que se encontraban antes, ¿no? Pero si es que no se acepta esa oposición o si no hay oposición, la autoridad va a convocar a esa audiencia, ¿no? Esa audiencia en la que van a ser convocados todos los acreedores, estará también ese síndico y, y ahí se decidirá la suerte de los bienes, ¿no? La suerte de los bienes. Los acreedores privilegiados, hipotecarios y prendatarios tienen que abstenerse de votar en esta audiencia, ¿ya? Para mantener su preferencia. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos dicho que en la cesión de bienes concurren los acreedores quirografarios, ¿no? Acreedor quirografario es el que tiene todo el patrimonio de su deudor como su garantía. Pero hay también acreedores privilegiados y hay también acreedores preferenciales, decíamos. Cuando se presentan este tipo de acreedores al concurso y ellos votan, es decir, si alguien dice, a ver, primero se le va a pagar a esta persona y ellos dicen, ah, está bien, yo voto porque sí, ellos van a perder su preferencia. Eso es muy fuerte, ¿no? Imagínense que vaya un abogado que desconozca esto a la junta de acreedores, ¿no? Y le haga meter la pata, o sea, su cliente tenga como garantía un bien hipotecado específicamente y le haga votar, entonces pierde su preferencia y esa hipoteca la va a perder. Entonces, por si acaso, ¿no? No se olviden de aquello. El síndico presenta su informe sobre estado de grados y preferencias de los créditos para su aprobación y observaciones. Entonces, el síndico, una vez que se da a la junta, presenta su informe sobre de qué manera y en qué orden se va a pagar las deudas que han quedado, ¿no? Finalmente, va a disponer de los bienes por parte de los acreedores, ¿no? Una vez que se ha establecido ese orden, empiezan los remates. Empiezan los remates de los bienes, ¿se entiende? Empieza a rematar los bienes y después con ese dinero que va a ser depositado a nombre de la autoridad judicial que está llevando el caso, se va pagando en el orden que el síndico hubiese establecido, ¿no? Obviamente los acreedores tendrán ahí las facultades de observar ese orden, los grados, preferencias que se establezcan en el informe del síndico. Si el producto cubre la totalidad de los créditos o al menos 2/3 y los acreedores condonen, se emite una carta de solvencia quedando el deudor liberado. A ver, hay dos posibilidades entonces, ¿ya? Cuando se cubre todas las deudas con los bienes del deudor, se emite esa carta de solvencia. La carta de solvencia ya es ese medio liberatorio, ¿ya? Del deudor. Se le dice, tú ya estás libre de todas tus obligaciones. Pero hay otra opción también, ¿ya? Puede ser que no se haya cumplido con el pago de la totalidad, pero si se ha cumplido con 2/3,
y los acreedores le condonan, es decir, le perdonan ese saldo, ese tercio faltante, también puede quedarse, o sea, también puede extenderse esa carta de solvencia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? En caso de no otorgarse la carta de solvencia, los bienes futuros del deudor van a entrar al concurso. Es decir, si el deudor, cuando termina este concurso, el día de mañana se compra un auto, ese auto va a entrar también a la sesión de bienes. ¿Y para qué? Para cubrir ese saldo restante. ¿No ve? De esta manera, entonces, hemos podido concluir con la sesión de bienes. En nuestra próxima clase, nosotros vamos a desarrollar otra forma de cumplimiento que es el pago con subrogación. ¿Ya? La subrogación, ustedes ya la han debido ver en la materia de derechos reales, ¿no? Una de las características del patrimonio es la subrogación real, es decir, que cuando sale un bien del patrimonio puede ser sustituido por otro. Vendo mi casa, ¿no ve? Y va a entrar dinero al patrimonio en vez de ese bien. Entonces, la subrogación se refiere a la sustitución, ¿no? Y la otra forma de pago es subrogando, que lo vamos a estudiar en nuestra próxima clase. Esta es una forma mediante la cual se puede sustituir al acreedor de la obligación, ¿no? Entonces, les doy un ejemplo muy, muy simple que creo que ya lo hemos dado antes. Soledad me debe dinero, es decir, es mi deudora, y yo le debo a Cristal. Entonces yo le digo, ¿sabes qué, Cristal? Subrogaremos. ¿Qué significa? Soledad ya no me va a pagar a mí, sino que te va a deber a ti ese monto de dinero. Y a eso vamos con la subrogación, es la sustitución, ¿no? Es una palabra que implica sustitución. Esto lo vamos a estudiar detalladamente en nuestra próxima clase. Muchas gracias por su atención. En caso de tener alguna duda, estoy atento a ello y también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención y también felicidades a todos aquellos que han dado una buena prueba en nuestra última clase.